Bendiciones a todos los que van a estar viendo este video de la tercera clase que tiene que ver con la vida de la iglesia, es decir, con el tema de eclesiología. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente y nuestros corazones para que esta clase sea de provecho y edificación para cada uno de nosotros. Que así sea. Bien, el tema de hoy es la jerarquía, los laicos y la vida consagrada. O sea que vamos a estar viendo los numerales del catecismo que nos refieren a esto de la jerarquía, de los laicos de la vida consagrada, de lo que es la constitución interna de la iglesia como un organismo también visible. Ya hablamos de esto en la clase anterior. Bien, pues pasemos a la primera filmina que nos está presentando aquí, y habla de los fieles de Cristo. Y son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo, por esta razón, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo. Cada uno según su propia condición son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó a cumplir a la iglesia en el mundo. Así que este numeral 871 nos habla de quiénes son los fieles cristianos. ¿Se recuerdan en la misa cuando se habla de una oración que se hace después del credo? Y es la oración de los fieles, es decir, los que están integrados a la iglesia. Y aquí dice, aquellos que incorporados a Cristo por el bautismo. Pues por el bautismo nos incorporamos a Cristo y nos incorporamos a su cuerpo místico que es la iglesia y formamos ese pueblo de Dios. Por eso tenemos por el bautismo una función sacerdotal, profética y real. Somos constituidos en sacerdotes, profetas y reyes, y cada uno según su condición. Tenemos ese llamado para desempeñar esa misión que Dios encomendó a la iglesia. Es decir, que cada uno tiene su función, su trabajo. Y entonces es parte del trabajo de la iglesia el que seamos incorporados a través del bautismo, porque así se da el primer paso para ir adelante en nuestra vida de crecimiento espiritual, de búsqueda de la santidad. Bien, vamos al numeral 872 y nos dice lo siguiente: por su regeneración en Cristo se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción, en virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, cooperan a la edificación del cuerpo de Cristo. Este numeral 872 nos habla de que somos regenerados en Cristo, ¿verdad? Porque estábamos en la condición de antes del bautismo, que es la condición caída, ¿verdad? Por el pecado original. Entonces el bautismo nos regenera en Cristo, nos reinserta en la gracia que es Cristo. Y entonces nosotros adquirimos una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad, o sea, unos a otros los seres humanos adquirimos una dignidad que nos hace iguales a través de esta regeneración. Entonces cada uno con su propia condición y oficio vamos a cooperar en esta edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno le toca una parte de este trabajo que Jesucristo nos encomendó. El numeral 873 dice, las mismas diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros de su cuerpo sirven a su unidad y a su misión. A los apóstoles y a sus sucesores les confirió Cristo la función de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad. Pero también a los laicos, partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cumplen en la iglesia y en el mundo la parte que les corresponde en la misión de todo el pueblo de Dios. Así es
que entonces el Señor quiere que dentro de su cuerpo místico nosotros sirvamos a la unidad y a la misión de la iglesia. Entonces a cada uno se le asigna una tarea, ¿verdad? A los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, la tarea de enseñar, la tarea de santificar, la tarea de gobernar, ¿verdad? Entonces para eso se le da la autoridad. Y a los que son como el brazo de los obispos, que son los los sacerdotes, ¿verdad? Ellos todos sirven a esa misión de que, primero, de enseñar y de santificar, ¿verdad? Y le toca gobernar en la parroquia a los que son los sacerdotes párrocos. Entonces ellos ejercen esa autoridad del obispo en esa jurisdicción pequeña. Pero también tenemos a los laicos que participan de la función sacerdotal, profética y real y cumplen en la iglesia y en el mundo la parte que le corresponde, sobre todo en el mundo. Por eso al laico se le llama también como, o sea, es la persona que está en el mundo y se dice seglar, que quiere decir parte del siglo, y el siglo en este caso se refiere al mundo, a la gente que está trabajando en la sociedad afuera de la iglesia, fuera del templo, fuera de la vida sacramental. Entonces, todo lo que recibimos, esa gracia, esa santidad, la vamos a nosotros utilizar en esa misión hacia el mundo. Bien, vamos ahora a la constitución jerárquica de la iglesia. Y entonces, en el numeral 875 dice, nadie puede dar a sí mismo el mandato ni la misión de anunciar el Evangelio. No se puede dar a sí mismo una persona ese mandato. Y nadie puede conferirse a sí mismo la gracia. Ella debe ser dada y ofrecida. O sea, nadie puede realmente ordenarse a sí mismo, ponerse la mano en la cabeza y decir yo te ordeno, ¿verdad? Nadie puede hacer eso, ni nadie puede venir a orarse porque tiene un dolor de cabeza e imponerse las manos, ¿verdad? Porque eso tiene que ser a través de otra persona que Dios pone, ¿verdad? En ese medio para que, y le da los dones necesarios para que pueda hacerlo. Entonces Cristo y los obispos y los presbíteros, que son los sacerdotes, los presbíteros, tienen la misión y la facultad y el poder sagrado de actuar en persona Christi Capitalis, o sea, o capitis. ¿Qué quiere decir esto de en persona Christi Capitis? Que el sacerdote cuando consagra, cuando da la absolución en el momento de la confesión, está en persona de Cristo. Es Cristo mismo quien lo está haciendo, porque Él dijo, el que le oye a ustedes, me oye a mí, ¿verdad? Y asimismo, a mí se me ha dado toda autoridad, pues yo se la doy a ustedes. Y yo, se me dio la autoridad de perdonar los pecados, pues ustedes también perdonen. Entonces Jesús dijo también de la Eucaristía, yo he hecho esto hoy, pero hagan ustedes lo mismo en memoria mía, es decir, que es representación de Jesús. Los diáconos, las fuerzas para servir al pueblo, o sea, a nosotros los diáconos se nos da la fuerza para servir al pueblo de Dios en la diaconía, que significa servicio, en la diaconía de la liturgia, de la palabra y de la caridad en comunión con el obispo y su presbiterio, o sea que a nosotros nos toca el actuar como los brazos del obispo para hacer obras de caridad, para llevar la palabra y enseñar, ¿verdad? Para predicar y enseñar. Nos toca a los diáconos esa función. Por eso aquí lo está diciendo en este numeral. Este ministerio en el cual los enviados de Cristo hacen y dan por el don de Dios lo que ellos por sí mismos no pueden hacer ni dar, la tradición de la iglesia lo llama sacramento. Sacramento es cuando el Espíritu Santo está actuando de una manera concreta, pero no se ve porque es una acción espiritual invisible. Y entonces en el sacramento, ¿qué está pasando? Que está sucediendo esto invisible, pero tenemos signos visibles que sí están allí presentes durante el sacramento. Y esto lo vamos a ver más adelante. Bien,
Carácter colegial y carácter personal. Un numeral 877 dice: de igual modo es propio de la naturaleza sacramental del ministerio eclesial tener un carácter colegial. Elegidos juntos, también fueron enviados juntos. Y su unidad fraterna estará al servicio de la comunión fraterna de todos los fieles. Será como un reflejo y un testimonio de la comunión de las personas divinas. Entonces, hay una naturaleza sacramental, ¿verdad? Y una naturaleza que que tiene que ejercerse, ¿verdad?, dentro de la iglesia, y que tiene un carácter colegial. Colegial quiere decir que el sacerdote la ejerce junto con el obispo, porque el obispo es vamos a decir, el ministro principal de cualquier sacramento, porque recibe la orden de Cristo de hacer esto. Y entonces los sacerdotes colegiadamente hacen la función que el obispo tiene que hacer, pero en cierta específica área geográfica, ¿verdad? Porque el obispo no puede con una comunidad tan grande, tan inmensa como muchas veces es. Entonces el sacerdote está ahí para representarlo en esto. Entonces dice: elegidos juntos fueron enviados juntos. Los apóstoles fueron elegidos juntos y por eso juntos fueron enviados. Y hay una unidad fraterna, o sea, de hermanos, que estará al servicio de la comunión fraterna de todos los fieles. Y es como un reflejo del testimonio de la comunión de las personas divinas. Jesús actuaba en nombre del Padre y el Espíritu Santo está actuando en nombre de Jesús y del Padre. Por eso es que hay como un reflejo, dice, de la comunión de las tres personas divinas. Por eso todo obispo ejerce su ministerio en el seno del colegio episcopal, en comunión con el obispo de Roma, sucesor de San Pedro y jefe del colegio. Los presbíteros ejercen su ministerio en el seno del presbiterio de la diócesis, bajo la dirección de su obispo. Así es. Entonces, el obispo ejerce ese ministerio en el seno del colegio episcopal y en comunión con el obispo de Roma, sucesor de Pedro y jefe del colegio episcopal. Entonces, los presbíteros, sacerdotes, ejercen su ministerio en el seno del presbiterio de la diócesis, bajo la dirección de su obispo. Que excelente, ¿verdad? La manera como está organizada la iglesia, es decir, ningún obispo se manda solo, sino que trabaja en comunión con el obispo de Roma. Igual ningún sacerdote se manda solo, trabaja en comunión con su obispo. Y esto es importantísimo porque esto contribuye a la unidad de la iglesia que hablábamos en la clase anterior. El numeral 878 dice: es propio también de la naturaleza sacramental del ministerio eclesial tener carácter personal. Cuando los ministros de Cristo actúan en comunión, actúan también siempre de manera personal. Es decir, los obispos actúan en comunión con el Papa, pero también tienen un carácter personal en su trabajo como obispos, ¿verdad?, en su diócesis. Y ese carácter personal es para que puedan adaptar lo que la iglesia manda hacer, lo que manda hacer nuestro Señor, adaptarlo a las necesidades de esa región geográfica, a la cultura de esa área geográfica. Entonces, por eso tiene ese carácter personal. Y los ministros de Cristo actúan en comunión siempre de manera personal, aunque yo actúe como diácono en ayuda del obispo, yo voy a poner mi personalidad, es decir, voy a hacer cosas que le voy a dar el carácter que yo tengo, ¿verdad? Y eso va a hacer que haya esa variedad enorme en la iglesia y siempre haya unidad. Porque sin desobedecer al obispo, yo puedo, como persona, darle el amor que tengo, darle la jovialidad que pueda tener, darle la seriedad que pueda tener, o sea, el carácter personal que cada uno tiene lo va a aportar. El colegio episcopal y su cabeza, el Papa.
Numeral 880. Cristo, al instituir a los 12, formó una especie de colegio o grupo estable, y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Numeral 881. El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella. Lo instituyó pastor de todo el rebaño. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar, dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenecen a los cimientos de la Iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Habrá por ahí quien diga que no, que Jesús no eligió ningún papa y que esa palabra no existía en la Biblia, no está. Pero no se trata de eso, de que la palabra existía en la Biblia. La función está. Jesús se la dio a Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y no era piedrecita, sino piedra gigante. Porque la iglesia iba a ser gigante. Iba a ser una iglesia universal. Por tanto, necesitaba una roca grande. Y esa roca fue Pedro. Y Pedro es roca no por lo que dijo, sino por lo que él es. ¿Entiende? O sea que aunque quieran hacer ver que es por lo que él dijo, que lo hacía, que a eso se refería Jesús cuando dijo esta roca, esta piedra edificaré mi iglesia, no es lo que Pedro dijo, es lo que Pedro es. De ahí, por eso Jesús hubiera elegido a cualquiera entonces si hubiera sido solo por lo que Pedro dijo. Él eligió al que el Señor puso en ese momento, el Espíritu Santo hizo hablar y fue una señal del Padre Celestial que ese personaje, Pedro, dijera esas palabras. Por eso Jesús le dijo, esto no te lo revela ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por tanto, esto hace que Pedro tenga ese papel. Entonces, dice que los apóstoles unidos a su cabeza recibieron la función de atar y desatar, que fue dada a Pedro. Y esta función la sigue teniendo la iglesia a través de el vicario de Cristo, que es el Papa, es decir, el primado, porque Jesús no quiso solo que Pedro tuviera esa función, sino que se transmitiera, porque su plan era que la iglesia estuviera aquí en este mundo hasta que Él vuelva, ¿sí? Hasta el fin de los tiempos. Entonces eso tenía que continuar. El Papa es el obispo de Roma. Numeral 882 dice: el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Esto es interesantísimo saber esto, porque esto ha ayudado a la Iglesia a que se mantenga unida a través de los siglos. Ha habido papas no tan buenos y otros buenísimos santos que han ayudado enormemente a la Iglesia, pero siempre se ha mantenido la doctrina, siempre se ha mantenido la unidad. Y esto es importante porque todo organismo que ha salido de la Iglesia, todo grupo cismático que ha habido en la historia de la Iglesia, al final han perdido esa unidad. Y otros, peor, han perdido la doctrina, se le ha esfumado, el demonio se la ha arrancado de las manos y al final han quedado sin nada, solo con el libro. Y entonces el libro aún lo tienen, ni siquiera se ponen de acuerdo en lo que el libro quiso significar en esto o en aquello. Qué pena, ¿verdad? Por falta de un colegio episcopal y de una figura que uniera a toda la iglesia. Eso es un regalo que Jesús nos hizo a la Iglesia Católica. El numeral 883 dice: el colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el romano pontífice, sucesor de Pedro, como cabeza del mismo.
Numeral 885, este colegio, en cuanto compuesto de muchos, expresa la diversidad y la unidad del pueblo de Dios. Y en cuanto reunido bajo una única cabeza, expresa la unidad del rebaño de Dios. Así es, el pueblo de Dios unido como un solo rebaño, con un solo pastor, como Cristo lo quiso. Y entonces dice, aunque haya muchos, ¿verdad? De diferentes países, obispos, etcétera, iglesias de cada región, iglesia católica en cada región, nosotros como tenemos una sola cabeza, eso hace la unidad, porque esa cabeza tiene la autoridad de Cristo para unir, para atar, para desatar. Y entonces nosotros, a pesar de la diversidad, mantenemos esa unidad por esa única cabeza del rebaño de Dios. Vamos a hablar ahora de las iglesias particulares. El numeral 886 dice: cada uno de los obispos, por su parte, es el principio y fundamento visible de unidad en sus iglesias particulares. Como tales, ejercen su gobierno pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada, asistido por los presbíteros y los diáconos, dirigiendo bien su propia iglesia como porción de la iglesia universal. Contribuyen eficazmente al bien de todo el cuerpo místico, que es también el cuerpo de las iglesias. Cuando se habla de iglesias, iglesias particulares, se habla de una diócesis. Y entonces dice esto, que los obispos están allí para llevar ese fundamento visible de unidad a esas iglesias particulares, a esas diócesis, y ejercen su gobierno pastoral sobre esa porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada. Y ellos son asistidos por los presbíteros y los diáconos. Como obispos, ellos tienen esa autoridad para trabajar a través de este cuerpo místico que es, en este caso, la parte de las personas ordenadas, que son los presbíteros y los diáconos. Y entonces el obispo, a través de ello, ejerce su autoridad y ejerce su función de enseñar y su función de santificar. Entonces, si un obispo dirige bien su propia iglesia, o esa porción de la iglesia universal, que es la iglesia particular, entonces contribuye al bien de todo el cuerpo místico. Es decir, el cuerpo místico está formado por tantas iglesias particulares, pero cada uno está haciendo su trabajo y cada uno está haciendo que la iglesia sea saludable en su conjunto. Porque es así, cada uno le toca una porción, pues esa porción haga su trabajo y va a ayudar a que la iglesia en su conjunto marche bien. Vamos a ver el numeral 887 que dice: las iglesias particulares vecinas y de cultura homogénea, o sea, de la misma cultura, trabajan, forman provincias eclesiásticas o conjuntos más vastos, más grandes, llamados patriarcados o regiones. Los obispos de estos territorios pueden reunirse en sínodos o concilios provinciales. Es decir, que la iglesia permite esa unidad de una región específica, donde haya iglesias particulares o diócesis vecinas de cultura homogénea. Por ejemplo, en Estados Unidos, todas las diócesis, todos los obispos de las diócesis forman como una provincia eclesiástica, que es un consejo episcopal, ¿verdad?, de todo Estados Unidos. La conferencia de obispos de Estados Unidos. Así puede existir conferencias de otras regiones, etcétera, que tengan la misma cultura. Y entonces ellos pueden reunirse formando un sínodo, es decir, la reunión de esos obispos, o concilios provinciales. Bien, la misión de enseñar. Los obispos, esto dice el numeral 888, los obispos con los presbíteros, sus colaboradores, tienen como primer deber el anunciar a todos el Evangelio de Dios. Son también los maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo. 889. Para mantener a la iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad,
quiso conferir a su iglesia una participación en su propia infalibilidad. 890. La misión del magisterio está ligada al carácter definitivo de la alianza instaurada por Dios en Cristo con su pueblo. Debe protegerlo de las desviaciones y de los fallos y garantizarle la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. El oficio pastoral del magisterio está dirigido así, a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Este es un punto que choca mucho con la gente que no son católicas, gente de otras iglesias o denominaciones o como se quiera llamar, comunidades eclesiales. El problema de la infalibilidad. Y esto siempre hay que aclararlo porque no se trata que el Papa o el Obispo pueda decir cualquier cosa y justificarse porque tiene la autoridad. No, ellos van a hablar siempre doctrina inmoral y van a hacerlo desde su silla de magisterio y tiene que ser siempre acorde a el depósito de la fe que hay ya, que dejó Jesucristo. Es decir, no va a añadir nada nuevo, no va a decir nada que contradiga la palabra de Dios, no va a decir nada que sea contrario a la moral ni a la fe. Entonces, esto es lo que hace que sea infalible lo que digan, porque son guiados por el Espíritu Santo, que nos quiere llevar a la verdad total, pero no nos va a desviar de la verdad esencial, sino que va a clarificar esa verdad, que va a develar lo que ya fue revelado. Entonces, esto es importante entenderlo, porque si no, nos volvemos un lío grande pensando que la infalibilidad del Papa o de un obispo significa que pueden decir cualquier cosa. No pueden torcer ni la doctrina ni la moral. La infalibilidad, aquí vamos a explicarla. Es un carisma dotado a los pastores y puede revestir varias modalidades. 891. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirmen la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal, cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. Cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. Aquí está definido lo que es la infalibilidad, es decir, que el romano pontífice, que es cabeza del colegio episcopal, ¿qué es lo que va a hacer? Como es pastor y maestro supremo de todos los fieles de la iglesia, tiene que confirmarnos en la fe. Eso se lo dijo Jesucristo a Pedro antes del Calvario. Jesús le dijo, Pedro estaba diciendo, no te negaré y cosas por el estilo. Y entonces Jesús le dijo, Pedro, he orado por ti para que después que pase todo esto, tú confirme a tus hermanos en la fe. Y esta es la función de Pedro y de todos los sucesores de Pedro, confirmarnos en la fe. Entonces, para confirmar se necesita primero que se haya afirmado. ¿Y quién afirmó la verdad de la fe? Jesucristo la afirmó. Entonces, el apóstol Pedro y con él los sucesores de Pedro, que son el romano pontífice, tienen la función de confirmar lo que ya está afirmado, que es toda la fe que Jesucristo nos dejó, toda esa verdad. Entonces, es un acto definitivo
Y Él nos va a confirmar en qué, en cuestiones de fe y moral, ya lo que había dicho antes. Entonces, esta infalibilidad que se prometió a la Iglesia está también en el cuerpo episcopal, los obispos reunidos con el Papa, que ejercen un magisterio supremo. Cuando se habla del magisterio de la Iglesia, se habla de la verdad de la fe depositada en la Iglesia y que tienen en su haber los obispos junto con el Papa como colegio episcopal. Entonces, cuando la Iglesia propone, por medio de su magisterio supremo, que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído, eso es lo que se llama un dogma, ¿verdad? Algo que ha sido revelado por Dios y que debe ser creído por todos, y como una enseñanza de Cristo. Entonces tenemos que aceptar esas definiciones como la obediencia de la fe. Cuando decimos creo en la Santísima Trinidad, estamos hablando de un artículo de la fe que debemos creer, porque si no estamos fuera. Y esto es un dogma, pues tenemos que creerlo, y si no estamos fuera de la fe católica. Entonces, esta obediencia no es solo no es una obediencia ciega realmente, es una obediencia de la fe, del corazón, del Espíritu Santo que tenemos cada uno en nuestro interior, que nos hace decir a nosotros, nos hace sentir que estamos siguiendo esa verdad, la satisfacción de tener un Padre espiritual. Eso es lo que significa Papa, Padre espiritual. Y entonces, ¿qué nos está diciendo o recordando o confirmando en lo que debemos creer porque ya Jesucristo lo afirmó? Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. Ahí está, lo tenemos todo el depósito. La misión de santificar. El obispo es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio, en particular en la Eucaristía que él mismo ofrece y cuya oblación asegura por medio de los presbíteros sus colaboradores. El obispo y los presbíteros santifican la iglesia con su oración y su trabajo por medio del ministerio de la palabra y de los sacramentos. La santifican con su ejemplo, no tiranizando a los que les ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Así es como llegan a la vida eterna junto con el rebaño que les fue confiado. Entonces, ¿qué es lo que hace un obispo? Tiene la misión de santificar. Como vino Jesús a santificarnos a nosotros, nos trajo esa gracia inicial para que fuésemos santificados. Y los obispos, como sucesores de los apóstoles, tienen la misión de seguir santificándonos a través de ese sacerdocio. Sacerdocio que significa dar las cosas santas. Entonces el obispo tiene esa misión. Y sobre todo en la Eucaristía que el obispo ofrece y los otros sacramentos, ¿verdad? Nos están santificando. Y el obispo utiliza a los que tiene como ayudante, que son los presbíteros, y a todos sus colaboradores para esta misión de santificar. Podríamos añadir allí a los diáconos también. Entonces el obispo y todo el cuerpo del sacerdote, los presbíteros, santifican la iglesia con su oración y su trabajo por medio del ministerio de la palabra y de los sacramentos. O sea, todo el clero, todos los ordenados tenemos esa función de santificar con la palabra y con los sacramentos. Y con nuestro testimonio, porque lo dice aquí, santifican con su ejemplo también. No tiranizando, ¿verdad? Sino siendo modelos de la grey, de todo el pueblo de Dios. Modelo. Entonces en ese modelaje modelamos a Cristo, o sea, imitamos a Cristo. Y podemos decir como San Pablo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Y así como vamos a llegar todos a la vida eterna con el rebaño que le fue confiado. O sea, el obispo llega a la vida eterna con su rebaño detrás. Qué lindo eso. El párroco llega a la vida eterna con la parte del rebaño detrás de él. Y cada uno de nosotros que nos toca dirigir, asesorar o cuidar de una parte del rebaño, vamos a dar cuenta de ellos. Si llegan al cielo, buena cuenta. Y si no llegan al cielo,
Entonces, mala cuenta, ¿verdad? Pero vamos a ir con el rebaño a la vida eterna, con el rebaño que nos fue confiado. La misión de gobernar. Numeral 894. Dice, los obispos como vicarios y legados de Cristo gobiernan las iglesias particulares que se les ha confiado, no solo con sus exhortaciones, con sus consejos y con ejemplos, sino también con su autoridad y potestad sagrada, que deben, no obstante, ejercer para edificar con espíritu de servicio que es el de su Maestro. Numeral 895. Su ejercicio, sin embargo, está regulado en último término por la suprema autoridad de la Iglesia. No se debe considerar a los obispos como vicarios del Papa, cuya autoridad ordinaria e inmediata sobre toda la Iglesia no anula la de ellos, sino que al contrario la confirma y tutela. Esta autoridad debe ejercerse en comunión con toda la Iglesia, bajo la guía del Papa. Los fieles deben estar unidos a su obispo, como la Iglesia a Cristo y como Jesucristo al Padre. Qué bello, ¿verdad? Saber que toda esta unidad viene por una obediencia, una cadena de obediencia, ¿verdad? El Papa obedece a Cristo, los obispos obedecen al Papa, los presbíteros obedecen a su obispo, ¿verdad? Los diáconos obedecemos a nuestro obispo también, y los fieles obedecen a su párroco. Entonces, así vamos nosotros trabajando, y la misión del Papa y de los obispos es de misión de gobernar la iglesia particular, el obispo, el Papa, la iglesia universal. Y entonces, ¿cómo se va a gobernar? Con los consejos, con los ejemplos, con la autoridad y potestad sagrada. Entonces, vamos edificando, ¿verdad? Con espíritu de servicio que tuvo Jesucristo. Con ese espíritu de servicio vamos a ir ayudando a crecer a todos, ¿verdad? Entonces dice acá que este ejercicio está regulado en último término por la suprema autoridad de la Iglesia, es decir, el Papa, ¿verdad? Entonces regula todo el trabajo y la autoridad que tiene cada obispo. Entonces el obispo regula la autoridad de los párrocos también, y ellos a su vez de los sacerdotes vicarios que tienen allí y de los fieles. Entonces, cada uno tiene una función en cuanto a este gobierno del pueblo de Dios. Y aquí hay otro elemento que dice que no se puede considerar a los obispos como vicarios del Papa. No, el Papa tiene una autoridad única. El obispo tiene una autoridad ordinaria, por eso se le llama al obispo el ordinario. Y es que es una función inmediata de regular el pueblo de Dios que le ha tocado, que es la iglesia particular. Entonces el Papa no anula la autoridad de cada obispo. El Papa no va a venir a gobernar en esta diócesis diciendo deben hacer esto o aquello. No, eso le toca al obispo. Y entonces él no está para ir a sustituir a ningún obispo. Él tiene que mandar uno. Esa es la función del Papa, pero de una vez se asigna un obispo, ese obispo tiene la autoridad en esa área, en esa iglesia particular. Entonces dice que la autoridad del Papa debe ejercerse en comunión con toda la iglesia. Y la autoridad del obispo en comunión con toda la iglesia bajo la guía del Papa. Los fieles deben estar unidos a su obispo como la iglesia a Cristo. Unidos a su obispo. No podemos estar en desbandada por acá y por allá. Como Jesucristo estaba unido al Padre, así los fieles unidos a su obispo. Los fieles laicos. ¿Quiénes son los fieles laicos? Se entiende por fieles laicos a todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la Iglesia. Son pueblos cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Es decir, laico es aquel que no es consagrado. Entonces, el laicado, ¿quiénes serían? Los consagrados sabemos, los obispos, sacerdotes, diáconos y los que están en estado religioso. Y después,
La otra parte del pueblo de Dios son los fieles laicos. Entonces, son cristianos, dice, incorporados a Cristo por el bautismo y forman el pueblo de Dios y tienen esa función de ser sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, ese es el laicado. Y dice el numeral 898, los laicos tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. A ellos de manera especial les corresponde iluminar y ordenar todas las realidades temporales, a las que están estrechamente unidos, de tal manera que éstas lleguen a ser según Cristo, se desarrollen y sean para el avance del Creador y Redentor. Aquí está hablando de la vocación del laico, que es propia de ocuparse de las cosas temporales, por eso se le llama también seglar, o sea, el siglo, el tiempo. Cosas temporales quiere decir las cosas que están pasando fuera del mundo de la iglesia, ¿verdad? Y entonces dice que esas deben ordenarlas según Dios. ¿A qué vamos a misa? A recibir la gracia. Y cuando salimos de misa, viene la misión. Por eso misa, misión. Y se dice, vayan en paz. ¿A qué? A construir. Vayan en paz a participar lo que han aprendido aquí, a compartir la gracia que han recibido. Entonces, a los laicos les corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales. O sea, participar en la política, participar en la sociedad, en el arte, participar en los deportes, participar en el trabajo, en la construcción del mundo afuera. Ese le corresponde al laico. Pero dice, están unidos estrechamente que lleguen a ser según Cristo. O sea, que trabajemos como otros Cristos en el mundo y desarrollar ese conocimiento de Cristo y hacer que todo lleve el signo de Cristo para alabanza del Creador y del Redentor. La vocación de los laicos. El numeral 900 dice, como todos los fieles, los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación, y por eso tienen la obligación y gozan del derecho individualmente o agrupados en asociaciones de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres en toda la tierra. Esta obligación es tanto más apremiante cuando solo por medio de ellos los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. En las comunidades eclesiales, su acción es tan necesaria que sin ella el apostolado de los pastores no puede obtener en la mayoría de las veces su plena eficacia. ¿Oyó esto usted? Si usted no es ordenado, tiene una función también, ¿no? La iglesia no es solo para los ordenados, el trabajo apostólico no es solo para los ordenados, llevar el mensaje de Dios no es solo para los ordenados. Usted puede y tiene el derecho, dice el Código de Derecho Canónico, dice esto, tiene el derecho de agruparse, de formar asociaciones, claro que asesorada por alguien asignado por el obispo, un sacerdote o un diácono, ¿verdad? Le puede asignar que le va a ayudar para este trabajo de evangelizar, de llevar el mensaje divino de salvación para que sea conocido en toda la tierra. O sea, cada uno de nosotros tiene el derecho y la obligación de evangelizar. Y por eso puede agruparse en estas asociaciones, dice, y trabajar para que este mensaje llegue a otros. Y dice que esta obligación es todavía más apremiante y más necesaria cuando solo por medio de nosotros o por medio de los laicos pueden oír los demás el Evangelio. Usted es otro Cristo para el que está en su trabajo, usted es otro Cristo para su compañero de escuela, otro Cristo para su vecino. Y entonces ellos oirán el mensaje de Cristo a través de usted. Entonces, por eso es necesario que haya apostolado. Apostolado quiere decir que haya gente trabajando para llevar el mensaje a los demás. Entonces, en las iglesias, donde hay grupos de diferente apostolado, son iglesias vivas.
Pero iglesias donde solo la gente llega a misa y recibe sacramentos y ya, y después nadie más hace nada, esas son iglesias muertas. ¿Por qué? Porque el mensaje no está siendo compartido. No hay evangelización. Y esto es muy importante. Bien, participación de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo. Los laicos consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo están maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu. Todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se dedican o se realizan en el Espíritu, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todos ellos se convierten en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Los laicos, como adoradores que en todas partes llevan una conducta santa, consagran el mundo mismo a Dios. Los laicos, si tienen las cualidades requeridas, pueden ser admitidos de manera estable a los ministerios de lectores, de acólito, presidir oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la Sagrada Comunión según las prescripciones del derecho. Así aquí está puesto. Es decir, que el laico, una vez consagrado a Cristo a través del bautismo y ungido por el Espíritu Santo a través de la confirmación, están maravillosamente llamados, oiga bien, maravillosamente llamados y preparados para producir los frutos más abundantes del Espíritu. Bueno, preparados están por el Espíritu Santo, pero necesitan formarse para poder ejercer esta función de llevar el mensaje de Cristo a los demás. Entonces, hay que tomar en cuenta que todas las obras, las oraciones, las tareas apostólicas, la vida conyugal, la vida familiar, el trabajo diario, el descanso, si se realiza, por ejemplo, cualquier obra, ¿verdad? Todo eso se debe dedicar al Señor y dejar que el Espíritu Santo la guíe. Inclusive las molestias de la vida, los sacrificios, las penitencias, las dificultades, todo, si se lleva con paciencia, se convierte, dice, en algo agradable a Dios, que le ofrecemos a Jesucristo. Entonces, nosotros debemos tomar bien en cuenta esto. Y los laicos, como adoradores, en todas partes deben llevar una conducta santa y consagrar el mundo a Dios. De eso se trata. Entonces, nosotros vemos en la iglesia cómo los laicos participan como lectores, como acólitos, pueden presidir oraciones litúrgicas, liturgia de las horas y demás, como por ejemplo la oración litúrgica que se hace un día antes del funeral de una persona, la puede dirigir un laico, una bendición de una casa. Entonces, ellos pueden también administrar a un laico el bautismo en caso, ¿verdad?, de peligro de la criatura o del adulto que puede estar muriéndose. Y también dar la Sagrada Comunión, ¿verdad?, como ministros extraordinarios de la Eucaristía. Todo esto es la función del laico. El laico no está allí como consumidor nada más en la iglesia, consumidor de los sacramentos, ¿no?, sino está como un ente participativo que tiene algo que decir y algo que hacer dentro del trabajo de la iglesia. Su participación en la misión profética. Cristo realiza su función profética no solo a través de la jerarquía, sino también por medio de los laicos. Él los hace sus testigos y les da el sentido de la fe y la gracia de la palabra. Los laicos cumplen también su misión profética, evangelizando con el anuncio de Cristo, comunicado en el testimonio de la vida y de la palabra. En los laicos, esta evangelización adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho de que se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo. Los fieles laicos que sean capaces de ello
y que se formen para ello, también pueden prestar su colaboración en la formación catequética, en la enseñanza de las ciencias sagradas, en los medios de comunicación social. Tienen el derecho y el deber de manifestar a los pastores su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia. Oiga, aquí está hablando de una función del laico todavía mucho más amplia, profunda y vamos a decir especial, ¿verdad? Entonces, no solo serán testigos del Señor en el mundo que nos rodea, ¿verdad? Con esa misión profética, sino también que van a evangelizar, que van a hacer testimonio con su vida hacia los demás, ¿verdad? Que van los laicos a edificar a las personas a su alrededor. Entonces, eso lo va a hacer en el mundo afuera. Y los laicos dentro de la parroquia tendrán una función también de contribuir en las catequesis, ¿verdad? Y hasta en los seminarios pueden dar enseñanzas de las ciencias sagradas. Y pueden ayudar en los medios de comunicación social, ahora que tantas redes sociales. Si usted es laico, agarre agarre su cámara de su celular y dé su opinión, diga, hable, pero siempre con una formación sólida, ¿verdad? Encanta cuando veo a esos laicos, ¿verdad? Haciendo su trabajo, su función, dando su aporte. Y usted siéntase en esa libertad, siempre buscando asesoría para que el contenido esté acorde a lo que usted es. O sea, si usted es católico, a que esa fe esté bien fundamentada. Entonces dice, tienen el derecho y el deber de manifestar a los pastores su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la iglesia. Por eso los laicos deben formar parte del consejo pastoral en cada parroquia para dar su opinión sobre cómo deben llevarse las cosas, ¿verdad? Es importante que tengamos esa participación. Su participación en la misión real de Cristo. Los laicos, además, juntando también sus fuerzas, han de sanear las estructuras y las condiciones del mundo. Los seglares, que son los mismos laicos, también pueden sentirse llamados a a colaborar con sus pastores en el servicio de la comunidad eclesial para el crecimiento y la vida de ésta, ejerciendo ministerios muy diversos según la gracia y los carismas que el Señor quiera concederles. Los fieles laicos pueden cooperar en el ejercicio de la potestad del gobierno con su presencia en los consejos pastorales, en las tareas pastorales de una parroquia, en los consejos de los asuntos económicos, la participación en los tribunales eclesiásticos, etc. Así todo laico, por los mismos dones que ha recibido, es a la vez testigo e instrumento vivo de la misión de la Iglesia misma, según la medida del don de Cristo. Así que, hermano laico, aquí está la función bien clara. Tiene que juntar fuerza, ayudar a sanear las estructuras y las condiciones del mundo. Juntar fuerza quiere decir forme una organización usted, dé su opinión, forme a la gente, trabaje allí así, siendo una persona que va llevando el mensaje de Dios en el mundo, en las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Entonces dice, pueden sentirse llamados a colaborar con los pastores en la comunidad eclesial, ¿verdad? Para el crecimiento de la vida de la iglesia, a través de la gracia y los carismas que el Señor le conceda. Si el Espíritu Santo te concedió un carisma, vamos a ejercerlo, vamos a trabajarlo. Y entonces allí está dando usted su cooperación en la edificación de la iglesia. Y también, como dije antes, en el gobierno a través de los consejos pastorales, ¿verdad? Y en el asunto económico y en el asunto de la edificación de la iglesia, es decir, del edificio, de todo ese conjunto de cosas que se hacen en una parroquia. El laico debe estar allí colaborando. Y también los tribunales eclesiásticos, si usted es parte de un tribunal eclesiástico para trabajar en lo que son los casos de anulación, ¿verdad? De los matrimonios que fueron irregulares,
usted puede ser parte de ese tribunal para ayudar en esa tarea, ¿verdad?, de la iglesia. Entonces dice, todo laico por los mismos dones que ha recibido es a la vez testigo, instrumento de la misión, según la medida del don de Cristo. El Señor nos da dones y esos dones hay que ponerlos en ejercicio. Bien, entonces vamos a ver 2 o 3 filminas más y vamos concluyendo. El numeral 914 nos habla de la vida consagrada. El estado de vida que consiste en la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenezca a la estructura jerárquica de la Iglesia, pertenece, sin embargo, indiscutiblemente a su vida y a su santidad. Los consejos evangélicos están propuestos en su multiplicidad a todos los discípulos de Cristo. La perfección de la caridad a la cual son llamados todos los fieles implica, para quienes asumen libremente el llamamiento a la vida consagrada, la obligación de practicar la castidad en el celibato por el reino, la pobreza y la obediencia. La profesión de estos consejos en un estado de vida estable reconocido por la Iglesia es lo que caracteriza la vida consagrada a Dios. Es decir, hay personas, hombres y mujeres en la Iglesia, que pueden consagrar su vida a Dios sin necesariamente ser personas que fueron ordenados. O sea, que no son sacerdotes, no son diáconos, no son obispos, ¿verdad? Sino hombres y mujeres que se consagran a Dios desde su laicado y siguen los consejos evangélicos, es decir, siguen aquello de la pobreza, la castidad y la obediencia, ¿verdad? Y entonces, con estos consejos evangélicos, ellos llegan a la perfección del amor, de la caridad, y asumen, dice, ese llamamiento, y llevan un trabajo apostólico de oración, puede ser, o un trabajo de llegar a las comunidades pobres, o un trabajo de evangelización. Entonces, esto es lo que llaman la vida consagrada. Y la vida consagrada también está en el numeral 916 y 917. Y dice, el estado de vida consagrada aparece por consiguiente como una de las maneras de vivir una consagración más íntima, que tiene su raíz en el bautismo y se dedica totalmente a Dios. En la vida consagrada los fieles de Cristo se proponen, bajo la moción, bajo el movimiento del Espíritu Santo, seguir más de cerca a Cristo, entregarse a Dios, amado por encima de todo, y persiguiendo la perfección de la caridad en el servicio del reino, significar anunciar en la iglesia la gloria del mundo futuro. La gloria del mundo futuro es a través de ¿qué? De esa vida consagrada que hay unidad y hay amor, hay perfección en la caridad, dice aquí, y entonces eso hace como un modelo de lo que será el mundo futuro. Pero bueno, a veces aquí está puesto de manera ideal, a veces en esas comunidades de consagrados se dan las cositas que sabemos que se dan entre todos los seres humanos, ¿verdad? De envidias, de rencillas, de divisiones, de diatribas, todas esas cosas pueden darse, porque donde hay un ser humano está allí la concupiscencia y está la naturaleza caída, ¿verdad? Y entonces por eso se dan estas cosas. Pero son los medios que el Señor utiliza también para santificarnos, al tener que sufrir la conducta de los demás, ¿verdad? Nos estamos santificando. Y dice el numeral 917, el resultado ha sido una especie de árbol en el campo de Dios, maravilloso y lleno de ramas, a partir de una semilla puesta por Dios. Han crecido en efecto diversas formas de vida, solitaria o comunitaria, y diversas familias religiosas que se desarrollan para el progreso de sus miembros y para el bien de todo el cuerpo de Cristo. Así que si el Señor ha inspirado tantas congregaciones religiosas, ¿verdad?, tantas formas de vida consagrada, es porque Él la quería en su iglesia, esa variedad, y cada época ha ido dando diferentes ramas, que dice aquí, ¿verdad? Semillas que la puso Dios, dice, puesta por Dios. Dios es el que ha puesto esa semilla.
San Francisco de Asís surgió con una congregación nueva de los hermanos menores y también Santo Domingo de Guzmán. En ese tiempo la orden de los que iban por allí pidiendo, medicante, dice, que iban pidiendo. Y entonces esto en esa época era una cosa rarísima. Y se opusieron en principio a esto, pero era algo que Dios necesitaba. Esa semilla la puso Dios para reavivar otra vez la iglesia y reformar ciertas cosas interiores que no estaban marchando bien. Entonces el Señor es que sabe lo que hace en cada momento. Muy bien. Está la vida eremítica. 9:20 dice: sin profesar siempre públicamente los 3 consejos evangélicos, los eremitas, con un apartamiento más estricto del mundo, en silencio de la soledad, la oración asidua y la penitencia, dedican su vida a la alabanza de Dios y salvación del mundo. Los eremitas presentan a los demás este aspecto interior del misterio de la Iglesia, que es la intimidad personal con Cristo. Oculta a los ojos de los hombres, la vida del eremita es predicación silenciosa de aquel a quien han entregado su vida. En la actualidad habrá personas que vivan esta vida así. Nosotros tenemos el ejemplo en América de Santa Rosa de Lima, ¿verdad? En América Latina. Vivió una vida como eremita, pero ha habido mucho en la historia de la iglesia y han vivido solo por un tiempo. San Benito vivió por un tiempo nada más y después tuvo tareas que hacer y hubo muchos eremitas que después eran monjes en una comunidad, ¿verdad? Porque Dios a través de esa vida eremítica le fue transformando el corazón y haciéndole fuerte en la vida espiritual. Y después ellos pudieron contribuir a toda la iglesia con todo lo que el Señor le puso en su espíritu. Bien, las vírgenes y viudas consagradas. De los tiempos apostólicos, vírgenes y viudas cristianas, llamadas por el Señor para consagrarse a Él enteramente, con una libertad mayor de corazón, de cuerpo y de espíritu, han tomado la decisión aprobada por la Iglesia de vivir respectivamente en estado de virginidad o de castidad perpetua, a causa del reino de los cielos. Formulando el propósito santo de seguir más de cerca a Cristo, las vírgenes son consagradas a Dios por el obispo diocesano, según el rito litúrgico aprobado. Celebran desposorios místicos con Jesucristo, Hijo de Dios, y se entregan al servicio de la Iglesia. Semejante a otras formas de vida consagrada, el orden de las vírgenes sitúa a la mujer que vive en el mundo o a la monja en el ejercicio de la oración, de la penitencia, del servicio a los hermanos y del trabajo apostólico, según el estado y los carismas respectivos ofrecidos a cada una. Aquí pone de las monjas, nosotros llamamos monjas, pero estas en realidad son vírgenes consagradas. Y puede haber viudas consagradas también, como el caso de Ana, ¿verdad? La profetisa, que después de enviudar pasó muchísimos años alrededor del templo y fue capaz de conocer al niño Jesús cuando fue llevado al templo. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, esto de vida consagrada y de vírgenes consagradas, o viudas consagradas también, es algo que la iglesia lo tiene, pero siempre dice que ser aprobado por el obispo. Entonces, son consagradas por el obispo, porque el obispo hace de apóstol y hace de representante de Cristo, porque hay un desposorio místico. Y entonces el obispo hace esa función de recibir ese desposorio místico. Entonces tenemos también la vida religiosa, y entonces esta vida religiosa nos dice que se distingue de las otras formas de vida consagrada por el aspecto cultural, la profesión pública de los consejos evangélicos, la vida fraterna llevada en común y por el testimonio dado de la unión de Cristo y de la Iglesia. La vida religiosa nace del misterio de la Iglesia. Es un don que la Iglesia recibe de su Señor y que ofrece como un estado de vida estable al fiel llamado por Dios a la profesión de los consejos. Todos los religiosos, exentos o no, se encuentran entre los colaboradores del obispo diocesano en su misión pastoral.
La implicación y la expansión misionera de la Iglesia requiere la presencia de la vida religiosa en todas sus formas. Es el periodo de implantación de la Iglesia. La vida religiosa está dada por esas congregaciones, ¿verdad? Que se constituyen. Hasta un laico puede fundar una congregación de vida religiosa y después de constituida allí pueden salir diferentes vamos a decir, trabajos dentro de la iglesia. Pueden surgir diáconos de ahí mismo, pueden surgir sacerdotes de esos religiosos, de esa congregación religiosa. Están los consejos evangélicos allí, pero es una profesión pública de ellos, ¿verdad? Entonces la llevan en común y llevan también lo que es la vida económica en común también en esta vida religiosa. Es algo hermoso y siempre están, como dice aquí, listos para colaborar con el obispo diocesano porque tienen que insertarse en una diócesis y entonces allí ayudan en la misión pastoral. Después están los institutos seculares. ¿Qué serían? Un instituto secular es un instituto de vida consagrada en el cual los fieles, viviendo en el mundo, aspiran a la perfección de la caridad y se dedican a procurar la santificación del mundo, sobre todo desde dentro de él. Por medio de una vida perfectamente y enteramente consagrada a esta santificación, los miembros de estos institutos participan en la tarea de evangelización de la Iglesia en el mundo y desde el mundo, donde su presencia obra a la manera de un fermento. Mediante vínculos sagrados asumen los consejos evangélicos y observan entre sí la comunión y la fraternidad propias de su modo de vida secular. O sea, son personas que viven en su trabajo, trabajan en un edificio, trabajan en cualquier función dentro del mundo, pero al mismo tiempo siguen los consejos evangélicos, es decir, votos de pobreza, de obediencia, castidad. O pueden unos u otros o todos esos votos, pero ellos lo más que nada es que forman institutos seculares en los cuales participan en la evangelización, pero desde el mundo, ¿verdad? Como dice aquí, en el mundo y desde el mundo. Qué hermoso, ¿verdad? Y estos institutos, hay cantidad de ellos, que muchas veces no sabemos nosotros, porque estas personas viven una vida normal entre nosotros y entonces hacen ese trabajo de evangelizar a través de su testimonio y de ser un fermento en el mundo. Consagración y misión, anunciar al Rey que viene. Aquel que por el bautismo fue consagrado a Dios, entregándose a Él como el sumamente amado, se consagra de esta manera aún más íntimamente al servicio divino y se entrega al bien de la Iglesia. Los que profesan los consejos evangélicos tienen como primera misión vivir su consagración, pero ya que por su misma consagración se dedican al servicio de la Iglesia, están obligados a contribuir de modo especial a la tarea misionera, según el modo propio de su instituto. Sea público este testimonio, como en el estado religioso, o más discreto, o incluso secreto, la venida de Cristo es siempre para todos los consagrados, el origen y la meta de su vida. El estado religioso da testimonio de la vida nueva y eterna adquirida por la redención de Cristo, y anuncia ya la resurrección futura y la gloria del reino de los cielos. Así es, cuando se consagran la cantidad de personas están realmente anunciando la vida del mundo futuro y el reino de los cielos, porque van haciendo esta comunidad que vive en común la vida económica, que vive en común la vida emocional, que vive en común la oración y que evangelizan en el mundo, ¿verdad? A través de esos institutos. Y son testimonios, dice, públicos, ¿verdad? Hacia los demás. Y cada día este tipo de instituto ayuda mucho, puesto que hay una escasez grande de sacerdotes, pues estos consagrados pueden hacer el trabajo de anunciar al Rey que viene. Qué lindo, ¿verdad? Qué linda es la iglesia. Pues con esto terminamos nosotros este tema y agradeciéndole a ustedes por su atención.
Recuerden que la iglesia la fundó Jesucristo y que si subsiste por el día de hoy es porque el Espíritu Santo la sostiene hasta el fin de los tiempos. Que el Señor le bendiga, que el Señor le proteja y que el Señor le haga mantenerse en la iglesia que Cristo fundó. Que así sea.